Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Cafecito con Shine, con el podcast número 2. El tema antes de rentar, decisiones que evitan problemas. Está en el otro lado nuestra amiga Catalina, Hola, la buenos cual, días, Cris, ¿cómo estás? bien, ¿Llega un bien, cafecito, hermano? gracias. Ya tenemos aquí el cafecito, ¿va? Para empezar con este tema. Oye, tenemos unas situaciones. El desconocimiento de varios de nuestros seguidores y amigos, pues tienen dudas del tema inmobiliario, como lo platicamos en el primer podcast. Es importante que, pues, muchas veces estos temas no tenemos el conocimiento y a fin de cuentas es invertir tiempo y dinero. Y si no se invierte de la mejor manera, se vuelve en gasto. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, qué pasa en una situación cuando no investigas correctamente a tu arrendatario y a tu arrendador? ¿Qué pasa en los dos casos? Pasan muchas cosas que a lo mejor pueden ser como muy desapercibidas, pero son importantes. A veces se piensa que el no investigar al arrendador, pues te puede como no generar ningún problema, pero todo depende del lado en el que tú estés. Por ejemplo, es importante investigar al arrendador para no caer en fraudes, ya que lamentablemente, y no sé si lo has visto incluso en Facebook, que de repente hay personas que están publicando propiedades, tú entregas documentación o incluso haces pagos pues de depósito en garantía o de mes corriente y te hacen un contrato, pero posteriormente después aparece el verdadero dueño. Entonces es muy importante checar que realmente la propiedad que estás rentando sea de la persona que te la está rentando y que realmente pues exista esta responsabilidad por esta parte. Entonces hay muchas personas que no le toman como mucha importancia al investigar al arrendador, pero es importante para evitar conflictos posteriores o que incluso lleguen a embargarte a ti por situaciones que no te corresponden, ¿no? Y pues no salgas como asustado porque de repente llega la gente y te empieza como, pues sí, a amenazar pues por las propiedades. Y el investigar al arrendatario todavía es mucho más importante porque es la persona a la que le vas a entregar tu casa, tu departamento, tu local o lo que estés rentando. Y pues la persona cuando ya está dentro de tu propiedad, pues ya cambia de figura jurídica, ya tiene una responsabilidad y también unos derechos muy importantes. Entonces, por eso es muy importante, antes de llegar a lo que es la firma del contrato, que es el documento más importante, pues realmente saber quién estás metiendo en tu propiedad, saber si la persona incluso tiene la solvencia para poderte pagar la renta y que también pues sepas quién es la persona que está dentro, que si trae a lo mejor algunos juicios o a lo mejor son personas incluso buscadas en otros países o en la misma República Mexicana, entonces sí hay que tener como este antecedente previo pues para evitar después situaciones incómodas que te puedan traer problemas y ya como dices tú, tu bien inmueble, que es una inversión, pues realmente ya después se te haga un gasto, ¿no? Ok, ok. Oye, pero de ahí hay diferentes giros. Por ejemplo, está el giro habitacional, el giro industrial, el giro comercial. Primeramente, para nuestros amigos escuchas, ¿cómo podemos diferenciar cada inmueble y qué repercusión tiene el rentar cada inmueble? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que debemos, como digamos, dame los puntos claves que debemos de saber de nuestro inmueble para tanto arrendar como para nosotros ser el arrendador? Mira, estos tres tipos sí suelen ser muy diferentes y tienen sus categorías. Principalmente la habitacional, pues es que se le dé el uso como tal, como vivienda y que tenga las características necesarias para poder formar un hogar ahí, ¿no? Sin embargo, parte importante son los usos de suelo, que es lo que te da como lo permisivo para lo que puedes colocar. En un lugar residencial, por ejemplo, en un condominio, por el hecho de ser habitacional, pues tiene ciertas características y lineamientos que tienes que seguir. Por ejemplo, en un condominio, pues tú no puedes poner ni una tienda, ni puedes poner un abastecimiento de algún producto o servicio, y pues obviamente tampoco te dan los permisos indicados para que puedas operar conforme a la ley para poner un negocio en este tipo de inmuebles. Entonces es bien importante que si tú vas a rentar, sepas cuáles son las condiciones de la propiedad que vas a rentar para que te sirva para los fines que tú quieres. O sea, si tú quieres poner una tienda y quieres rentar una casa que está en un condominio, pues entonces olvídate de que te den un permiso para poder poner una tienda, porque el uso habitacional pues no se permite. Incluso entonces, cuando ya estás viendo un giro comercial,
pues tienes que ver que realmente el local que te están rentando, pues tenga las características y el uso para poder que te den los permisos y los giros que ocupas. Porque hay lugares que a pesar de que no sean un condominio, pues tener esta restricción. Así como en las bodegas, pues también tiene las características específicas de cuáles son las características que tú ocupas para tu negocio, para lo que estás buscando, lo de rampas de carga, la viabilidad tanto en lo que es lo del tránsito, que cheques que puedan circular por ahí, pues vehículos pesados que tú necesitas para tu bodega. Entonces sí es bien importante checar cada punto de cada propiedad que estás buscando para el perfil que necesitas y que sobre todo la propiedad te dé esa apertura de poder hacerlo, como te comentaba, en lo habitacional, que mucha gente quiere hacer a veces oficinas en puerta cerrada porque no da para uso comercial el uso de suelo donde se encuentra la propiedad, pero como inquilino sí es bien importante tú revisar que realmente la propiedad te vaya a permitir hacer lo que tú necesitas para tu bien inmueble o para el giro que le quieres dar, y después que ya firmaste, pues no tengas como esa preocupación o ese problema con el asesor inmobiliario o incluso con el propietario de que te engañaron porque realmente la propiedad no te va a servir para lo que quieres. Entonces es bien importante hacer primero las preguntas indicadas tanto al propietario como al asesor inmobiliario, y pues sobre todo por eso estamos como abogados para poderlos ayudar en ese tipo de características. Excelente, muchas gracias. Oiga, licenciada, bueno, y en este tema, ¿quién da el uso de suelo? ¿Quién lo determina? Porque mucha gente de nuestro público a veces no sabemos quiénes determinan eso y qué trámites se deben de llevar a cabo. Mira, el uso de suelo siempre le corresponde al ayuntamiento, entonces es bien importante donde se ubica tu propiedad, acudir al ayuntamiento que le corresponde. Por ejemplo, aquí en Guadalajara o en Jalisco, pues los principales municipios en donde se maneja más los bienes raíces, pues es Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajumulco. Entonces, sí tienes que dirigir directamente al municipio que te corresponde y directamente a lo que son obras públicas, que ahí tiene otra, pues, secretaría, delegación u otra función que es de uso territorial, y ahí es donde tú tienes primero que ir a preguntar si realmente el lugar en donde tú te vas a ubicar o vistes la propiedad que te gusta, pues que tengan las características que tiene y los requisitos que cada ayuntamiento tienen para que te puedan expedir tus permisos en dado caso que necesites un permiso. Excelente. Pero entonces, por ejemplo, en diferentes situaciones, cada inmueble va a tener sus regulaciones y responsabilidades diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los diferenciadores que debería de tener, por ejemplo, un top 3 o cuáles son los documentos principales de cada inmueble para que nosotros sepamos qué trámites tenemos que pedir ante la autoridad? Primeramente, tienes que checar, como lo mencionábamos en un principio, con relación a la investigación del arrendador, que tenga su documentación legal de la propiedad, es decir, que te acrediten que es el verdadero propietario, para que también tú puedas solicitar un permiso de un giro tanto pues habitacional no, porque vives ahí, pero sí comercial o industrial, que es cuando pues ya lo vas a utilizar como no una vivienda, y sino como un fin que tú necesitas. Sí es bien importante primero que la persona que te está rentando sea el legal propietario para que te dé la autorización y el derecho para que tú puedas acudir ante una dependencia de este estilo para que te den tus permisos. Entonces, es bien importante poderlo acreditar con la escritura pública de la propiedad y con el certificado libre de gravamen, que también es como una parte en la que te mencionan que tú eres el legal propietario, con comprobantes de domicilio como son los de luz, agua, para poder acreditar también lo que es el domicilio, que es muy importante para ese tipo de trámites, y posteriormente pues hacer lo que son los pagos necesarios en cada dependencia y las solicitudes que te permiten llenar. Y en muchos casos pues obviamente te piden lo que es el contrato de arrendamiento, para saber que el legal propietario a ti te está autorizando para que tú tengas la posesión de ese bien inmueble y lo puedas usar como tú lo quieras o como más te convenga. Ok, ok. Bueno, y a esto, ¿qué riesgos tiene cada uno de estos inmuebles?
en específico, porque son giros diferentes. ¿Qué riesgos tenemos como tanto el arrendador como el arrendatario que tenemos que tener, digamos, ese cuidado específico antes de hacer algún movimiento de ceder los derechos o de adquirir los derechos sobre el inmueble? Como te comentaba, el primordial es que realmente la persona esté dando la posición. Checar que si esta propiedad está bajo a un régimen conyugal, checar que las personas que son las legítimas propietarias, eso es bien importante porque a veces te mandan un predial, que un predial es una información de un ayuntamiento, de un municipio. Pero lo que es la escritura pública de la propiedad, pues es quien dice quién realmente está registrado en el registro público. Entonces, a mí por experiencia me ha pasado que a veces me mandan el predial y me aparece nada más una sola persona como propietario, pero en la boleta registral o en la escritura me aparece que los dos cónyuges son los dueños de la propiedad. Entonces aquí sí es bien importante que las dos personas te firmen el contrato de arrendamiento porque te están dando la autorización como propietarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede escuchar como algo muy X o algo muy superficial, el de, pues, no importa, ¿no? Pero si en algún momento, porque uno nunca sabe si estas dos personas tienen un problema, pues obviamente se van a ir atrás del bien. Y legalmente tú como inquilino, pues sí quedas desprotegido porque va a haber una de las partes que te va a pelear el derecho de la posesión del bien inmueble. Entonces, cuando los dos te firman el contrato de arrendamiento, pues estás más tranquilo y más seguros de que ambos estaban de acuerdo en rentar el bien inmueble. O ha pasado en muchas ocasiones que las personas están divorciadas y una sola de ellas se quiere rentar la propiedad, pero tampoco se puede porque corres el riesgo de que la otra persona en algún momento te exija su derecho sobre la propiedad como corresponde. También es muy importante checar los domicilios de la propiedad que se está rentando. Es decir, que coincidan con lo de los servicios, porque pues hay que ver cuál es la dirección correcta para alguna situación legal que pueda ocurrir después o incluso para tus permisos, ya que a veces te ponen otra colonia y por ser otra colonia u otro código postal, el ayuntamiento te dice, ¿sabes qué? No están como correctos los datos, entonces no te puedo expedir algún documento que tú necesitas porque necesito que me lo acredites como tal. Entonces también por eso son muy importantes hacer ese tipo de cotejo con los comprobantes de domicilio y con los documentos legales que te proporciona el propietario. Ok. Y por ejemplo, entonces, el valor que tiene la póliza jurídica, ¿cuál es realmente su función primordial para, para que nosotros, como ya sea en cualquiera de las dos posiciones antes mencionadas, se contrate? O sea, ¿cuál es la gran ventaja de tener esa póliza de nosotros? Mira, principalmente lo que hace la póliza es hacer este tipo de investigaciones. Nosotros le garantizamos a la persona que va a rentar que ya se checaron los documentos y que él no está cayendo en un fraude de una propiedad que no sea de la persona que se la está rentando. Así como también, pues al propietario, nosotros le garantizamos que se hizo una investigación previa al inquilino para saber qué tipo de persona, qué tipo de perfil está usando su propiedad, sobre todo bueno, en los tres tipos de arrendamiento, tanto habitacional, comercial como industrial. ¿Por qué? Porque con este tipo de herramientas que somos nosotros como pólizas jurídicas, pues primeramente les damos la tranquilidad a las dos, que es un negocio, o pues sí, una negociación inmobiliaria pues, correcta, legal, que están tranquilos por esa parte. Posteriormente, cuando nosotros ya les garantizamos o les damos esa certeza jurídica de que la negociación es legal, pues nosotros nos encargamos absolutamente de todo lo que puede ocasionar durante el arrendamiento. Es decir, elaboramos el contrato a la medida de ambas partes, por ejemplo, si es comercial, pues ponemos ahí el giro o las características importantes que necesita su arrendamiento, por ejemplo, en los contratos industriales, pues tiene otras cláusulas muy diferentes a una habitacional, por el hecho de que colocamos dónde están las rampas, cuáles son los permisos, las características de la bodega, los metros que necesita o que tiene la bodega, tanto las amenidades, si está dentro de un parque industrial, pues que también se acate el inquilino a lo que es el reglamento interno del parque industrial. Entonces siempre estamos al pendiente de todos tipos de detalles para colocarlos en el contrato que a cada arrendamiento le corresponde. Y posteriormente de ahí, cualquier situación relacionada al mal cumplimiento
tanto del inquilino como del propietario, nosotros nos encargamos de pues llegar a una mediación para que se pueda hacer todo y sino que nos hagan la entrega de la propiedad. O lo más típico de un arrendamiento es la falta de pago. Cuando sucede esto, nosotros somos quienes nos encargamos como abogados de hacer pues todo este tipo de trámite y no haya una relación interpersonal entre propietario y inquilino y pues ambos tengan un arrendamiento pues sano, que creo que es todo lo que todos queremos en un arrendamiento, ¿no? Ok, muchas gracias. Pero entonces aquí, ¿qué experiencia, por ejemplo, ha pasado que puede salir mal en la firma de un contrato? ¿Cuáles son esas, digamos, historias truculentes? Mira, de hecho tengo una que me pasó hace poco, en la cual a mí me presentaron los documentos, me mandaron las identificaciones y al momento de la firma me dice uno de los propietarios, no firmo. No firmo y no firmo, ya hablé con mi mamá, ya hablé con mi hermano y no firmo y no firmo. Entonces, pues se corre el riesgo de que en ese momento, pues si le digas a las partes, ¿sabes qué? No se va a firmar porque no puedes obligar a alguien a que firme un contrato de arrendamiento si no quiere. Entonces me ha pasado que se ha negado a firmar y pues prácticamente no se firma, ¿no? O me ha pasado que quieren efectivamente rentar una propiedad sin avisarle al esposo o a la esposa y ellos son parte de los propietarios de la propiedad, entonces también va para atrás, va para abajo y no se firma, porque sobre todo metemos en riesgo a los inquilinos en algún momento y pues la verdad, parte de nuestro trabajo, nuestra experiencia y sobre todo nuestro profesionalismo es evitar problemas y aún así si los tenemos, pues resolverlos, pero si los podemos resolver desde antes, pues sí hacemos ese tipo de recomendaciones u opiniones a los clientes, pues para que vean los riesgos que existen. Y la verdad sí hemos evitado algunos arrendamientos por este tipo de situaciones. Ok. ¿Por qué no es lo mismo entonces rentar una casa que una bodega? O sea, ¿cuáles son las diferencias más marcadas que tenemos que tener y el cuidado? Por ejemplo, principalmente la cuestión documental, pero ¿qué documentos hacen esa diferencia? Nos habías comentado previamente que lo del uso de suelo, ¿sí? La licencia es licencia de uso de suelo, si no mal recuerdo. ¿Qué otro documento tenemos que tener cuidado? ¿Cuáles son esos documentos diferenciadores que puede hacer que nos podamos meter en una situación, no en el momento, posteriormente, ¿no? Ya usando el inmueble. Pues mira, primeramente en un arrendamiento habitacional, pues la persona vive ahí. Entonces, hay documentos menos que le tienes que pedir a un arrendatario de una habitacional a la de un industrial. Porque en un industrial, como no viven ahí, tienes que tener, por ejemplo, tienes que solicitarle lo que son comprobantes de domicilio de la persona que te está rentando porque no vive ahí, tienes que ver dónde lo vas a localizar. Una persona que vive ahí, pues prácticamente sabes que la vas a encontrar ahí. ¿Qué ha pasado? Situaciones que a veces el que te firmó ni vive ahí, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en quién tiene la posesión, porque en un proceso, pues tienes que ir a emplazar o a notificar a la persona que te rentó y a veces resulta que te firmó Juan y está Pedro adentro, ¿no? Y me dice Pedro, pues yo no sé, yo no te renté y yo estoy aquí, entonces la calidad jurídica es diferente en ese sentido. Y en un industrial, tanto de una habitacional, las diferencias más grandes que hay también son los tipos de mantenimiento. No es lo mismo que en una casa habitacional, pues sí tienes tus servicios de luz y de agua, pero tienes que checar en una habitación, en una industrial realmente que la luz esté los parámetros que ocupan para los altos voltajes que ocupa una bodega, ¿no? Por ejemplo, también tubos, las tuberías que sean suficientes para lo que va a utilizar la bodega, porque a veces un tubo chiquito y es una descarga grande, pues obviamente no va a haber capacidad y en algún momento hasta se va a inundar la bodega, ¿no? Entonces son detalles que tenemos que ver. Nosotros tenemos una póliza especializada y hecha para las bodegas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ofrecemos en este tipo de pólizas de bodegas? Es que nosotros les ofrecemos en el servicio de la colocación de la póliza un dictamen que realizamos, no es oficial, por así decir la palabra, pero sí está hecho por especialistas y por expertos, en el cual hacemos un dictamen posterior a la firma para que al momento y en el transcurso del arrendamiento, como al final de la vigencia del contrato,
pues la bodega tenga las mismas características, o si llega a pasar un accidente, podemos checar qué fue lo que sucedió porque hubo un diagnóstico anterior y no decir como a la mitad del arrendamiento, ¿sabes qué? Pues resulta que la carga de voltaje era menos de la que yo necesitaba. Entonces, con esto evitamos muchas situaciones que puedan suceder durante el arrendamiento de una industrial. Entonces, prácticamente son cosas que sí son importantes, el tener en un industrial toda la documentación de la propiedad, documentación de dónde puedes localizar al arrendatario y este dictamen importante que te menciono. Y en el habitacional, pues obviamente checar que nada más las personas que te están firmando le den el uso como habitacional, te presenten la documentación de que ellos son las personas que van a tener la posesión. Para mí esas son las más o menos las características importantes, tanto de documentación como que la gente tiene que checar en cada uno de los giros. Bueno, es que hablamos del giro industrial, es uno de los más complejos porque tienes que tener lo de protección civil, tienes que tener, dependiendo del giro, ciertas cuestiones de seguridad que no se cumplen, con, por ejemplo, con el habitacional, ¿no? Así es, incluso hasta el suelo. O sea, porque si tú no checas el tipo de bodega que estás rentando y de repente le metes un tortón y te quebra todo, pues tú tienes que serte responsable de ese tipo de mantenimiento de las bodegas. O de repente resulta que rentaste una bodega que tiene una puertita así y tu camión está así, pues ya no va a caber, ¿no? Entonces, son cosas que sí son bien importantes ver antes de una firma de un contrato. Porque cuando ya firmaste y no checaste estos puntos, pues ahora ya se viene otra situación jurídica porque ya hay un contrato firmado. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa, licenciada, si, por ejemplo, hay una situación en donde pues uno hace, pues hace un preestudio, ¿no? Pero de la operación diaria, pero siempre en las cuestiones industriales más siempre hay escenarios no contemplados. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones cuando hay algún incidente no contemplado? ¿Qué pasa ahí con el arrendador y el arrendatario? ¿Qué se tiene que hacer o cómo se puede negociar? Porque pues a fin de cuentas, muchas veces el arrendador sí sabe de ciertas situaciones, pero y el arrendatario pues nada más es un lugar nuevo, se está adaptando y no es tan fácil de momento ya en un sector industrial, como lo dijo lo del torto, el hundimiento del piso o por ejemplo la descarga de aguas, ¿no? También es una parte que el arrendatario pues no sabe. Por ejemplo, no es lo mismo descargar agua municipal, que así se le conoce a las aguas negras que se puede generar por baños, cocina, allá un tema a lo mejor de un residuo peligroso, aguas negras, por un tratamiento de la misma industria, etcétera. Mira, bajo nuestra experiencia, por eso nuestra intermediación es muy importante, porque nos damos el tiempo de poder ver estos detalles que van a pasar en algún momento. Nuestra visión como abogados, diferente a un asesor inmobiliario, es que tenemos un alcance más allá de lo que puede pasar. Entonces, lo que hago yo en conjunto con los asesores inmobiliarios con los que tenemos la oportunidad de trabajar es aclarar ese tipo de dudas, porque como dices tú, o sea, el riesgo existe y siempre va a existir. Entonces, nosotros sí tratamos de ver antes, o sea, prevenimos, aparte que somos ejecutables, pero sí hacemos esa prevención. Y una parte muy importante es que nosotros sí hacemos responsables a los propietarios de las obligaciones que le corresponden. Como dices tú, si de repente es insuficiente la carga de agua, entonces, y llega a haber, no sé, una inundación o se llega a reventar alguna tubería, pues también hacemos responsable al propietario de lo que le corresponde porque él sabía las características de su propiedad, ¿no? Y con esto, pues como te comentaba hace rato, evitamos esa relación interpersonal porque me ha pasado en el que el arrendador y el arrendatario ya se dijeron hasta de lo que se van a morir y tenemos que intervenir nosotros pues con pincitas de ambos porque ya está como todo muy caliente, ¿no? Muy molesto, muy a la defensiva. Entonces, parte importante es que nosotros empezamos como a dividir lo que le toca a cada uno para hacerlos responsables como les corresponde, porque también el propietario tiene responsabilidades, no nomás es rento y págame, y si me haces algo, pues lo pagas, ¿no? Hay cosas que también le tocan a ellos, como también le tocan a los inquilinos. Perfecto. Ahorita que estaba viendo, ¿tiene alguna anécdota así, pero como que, como dirían, picosa, fuerte, algo que le haya pasado, que dejémoslo como una anécdota,
para nuestro público, en donde pues dicen, una cosa es la realidad y otra cosa es lo ficticio, algo real, fuerte que le haya pasado. Sí, me tocó en una ocasión que hubo hasta detenidos. Oh. Mira, parte importante de cuando nosotros intervenimos, más que nada lo que hace Shine, que es un compromiso que tenemos con nuestro servicio y nuestro profesionalismo hacia los clientes, es que revisamos, como te mencionaba, quién es el legal propietario, ¿no? Entonces, desde un inicio sabemos quién es, cómo se llama, te presenta documentos, entonces sí hay una relación pues ahí de trabajo con los clientes, de que sabes quiénes son. Entonces, en una ocasión me hacen una entrega anticipada de una propiedad, pero resulta que en la entrega anticipada están ya sacando cosas, los arrendatarios, viendo todo lo que es el bien inmueble, y de repente me sale otro abogado y otra gente que diciéndome que son los dueños de la propiedad y alegándome que otra persona tenía otro contrato apócrifo de que él ya había rentado y que él era el legal propietario. Pero como obviamente nosotros sabemos quiénes son los propietarios porque ya nos presentaron anteriormente documentación, pues no es tan fácil que llegue alguien y me diga que él es el propietario, ¿no? Entonces, se hizo un enredo, llegó la policía, me alegaban que yo era una abogada apócrifa por el hecho de que yo no estaba rentando la casa cuando era de él, tenía otro contrato. Entonces me llegó una gente muy chistosa con unos trajes muy chistosos y te digo, ok, está padre, ¿no? Pero yo tenía como la tranquilidad y le daba esa tranquilidad a los clientes de decir, no te preocupes, esto pues prácticamente es una estafa. Y efectivamente, entonces llegamos a un acuerdo, el abogado que estaba alegándome que era el legal propietario y yo, en el que íbamos a hablar a la policía, pues para que si yo era la que estaba cometiendo un error, pues sin ningún problema me levantara, ¿no? Pues no. Al final la policía se llevó al pseudoabogado, se llevó a un mono que traía un contrato de arrendamiento de papelería, que era él el que le había rentado. Pero también resulta que esas personas ya se habían metido anteriormente a esa casa a robar. Entonces pues fue un show en el sentido de que llegó la policía, hubo autoridades, hubo detenidos. Y pues te soy sincera, la verdad a mí esto me funcionó hasta mucho mejor porque el propietario se quedó más tranquilo de que nosotros siempre estuvimos resguardando y protegiendo la propiedad. Entonces ya posteriormente supimos que en ese fraccionamiento estas personas se dedicaban a meterse a casas que estaban abandonadas, las rentaban y después alegaban que ellos eran los propietarios. Entonces, afortunadamente, como la propietaria contaba con nuestros servicios, pues no tuvieron ningún problema ni ella ni la otra persona de que pasara algo malo, pero sí fue como muy chistoso porque yo iba prácticamente a una entrega de una propiedad y resultamos con detenidos, casi casi llegaba prensa. Entonces, fue como una anécdota para mí como chistosa, que también de todos modos es de alto riesgo porque se presentan personas que son delincuentes y son personas que también pues hay que protegernos de ellas porque no sabemos los alcances que tienen, ¿no? Pero afortunadamente todo salió bien, pudimos recibir la propiedad, pudimos rescindir el contrato, firmamos el convenio de entrega-recepción para tener nuevamente la posesión legal, que es una de las partes más importantes de los arrendamientos. Se llevaron a las personas, evitamos más fraudes en ese fraccionamiento y entonces salió como buena experiencia, pero sí fue una experiencia de muchas horas y de mucho movimiento por parte de autoridades. Wow. No, pues licenciada, pues muchas gracias por toda esta plática. Realmente es importante el conocimiento y esta experiencia pues nos da más prioridad a cuidar este tipo de situaciones, ¿no? Es importante, pues es nuestro dinero de una manera u otra, ya sea por el inmueble o porque es lo que vamos a pagar por el uso de ello. A nuestros amigos que son que van a arrendar, pues cuidado, y a los arrendatarios de igual manera. Es importante tener esa previsión. Bueno, es un capítulo más. Si estás pensando en rentar o ya estás en el proceso, escriban sus dudas y temas en los comentarios de este video. Ajá, síganos en nuestras redes sociales y podemos resolverlo en los próximos días. ¿Algo más, licenciada, para cerrar este capítulo? No, al contrario, Cris, la verdad a mí me gusta que me den muchos este tipo de espacios para quitar dudas y sobre todo muchos mitos que existen sobre el arrendamiento, pero como lo dijiste tú muy bien, pues evitar ese tipo de fraudes porque realmente un bien inmueble es una inversión y pues también para las personas que realmente quieren formar un hogar, pues que tengan ese tipo de tranquilidad, que van a vivir tranquilos,
pero también que existimos personas como nosotras, como Shine y como todo el equipo, en el cual se pueden apoyar con mucho gusto y de igual me pueden seguir en las redes sociales que tenemos. Perfecto. Pues muchas gracias, licenciada. No, al contrario, Cris. Buen cafecito entonces. Gracias. Igualmente, buen día. Nos vemos. Bye bye. Bye.